Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida de nuevo. La idea un poco les quería contar que para trabajar hoy es el concepto de inconsciente. Hay como dos vertientes muy importantes que me gustaría poder charlar y debatir con ustedes. Lo mismo que dije un poco en el video anterior, es que la idea es no hacer grandes implicancias técnicas ni largos discursos, sino hacer un breve comentario sobre dos posiciones que me parecen bastante diferentes, y lo que respecta también, o lo que implica también, clínicas, porque en realidad el punto me parece importante es que podamos pensar qué tiene que ver esto de lo inconsciente o del inconsciente en la clínica psicoanalítica, porque en definitiva es uno de los conceptos que ha atravesado a lo largo de la historia todo el campo psicoanalítico, incluso está en boga hoy en día. Definiciones del concepto de inconsciente van a encontrar muchísimas a lo largo no solamente de la obra de Freud y también de la obra de Lacan. Yo voy a mencionar algunas. La idea es hacer un pequeño repaso por alguna, y una que me pareció muy interesante, que me parece sencilla pero que está muy buena, pero pueden encontrar en toda la obra freudiana, porque es un concepto que aparece en la obra de Freud desde los inicios, tomado desde la idea de una especie de conciencia secundaria. Si ustedes se remiten, por ejemplo, a estudios sobre la histeria, que es uno de los primeros escritos de cuando empezaba un poco la praxis, lo pueden encontrar desde ese lugar. Se va modificando después con la llegada de la obra de Lacan. Esto me parece que cambia radicalmente, y es un poco a la idea que yo adhiero, ¿no? Creo que desde un punto de vista freudiano me da la sensación como que él nunca terminó de abandonar la idea de que esto es algo que se tiene. Esto quiere decir que es un lugar tópico. De hecho, uno puede trabajar, o si va a los textos, se remite a la primera y la segunda tópica freudiana, y termina siendo un lugar, un reservorio, que consta de un mecanismo que lo que implica, psíquico, que lo que implica es el desalojo de la conciencia mediante un conflicto, y las representaciones van a ser depositadas en ese lugar como una forma de salvaguardar la conciencia de, por ejemplo, la angustia. Entonces, en función de eso, lo que podremos pensar es que lo inconsciente para Freud se ha ido estructurando siempre como huellas mnémicas. Por ende, si nosotros pensamos hoy en día la cuestión más freudiana, entraría en vigencia ya inmediatamente para él la idea del trauma. Digo de trauma porque si nosotros pensamos que es en función de este mecanismo cómo se estructuran los síntomas y cómo da su aparición la angustia, también podremos pensar, y esto quizás lo hayan leído, que durante muchísimo tiempo se pensó en la teoría de que el psicoanálisis de lo que trataba, por lo menos el freudiano, de lo que trataba era de hacer consciente lo inconsciente. Entonces, la función del analista era, de alguna manera, vía interpretación, poder elaborar y hacer consciente lo inconsciente para poder tramitar, por ejemplo, una angustia, un duelo, un síntoma o mismo un sueño. Esto también nos da a entender una brecha, creo, importante para poder pensar la idea también del tiempo, porque el tiempo en Freud es muy distinto al tiempo en Lacan. Esto quiere decir que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la teoría lacaniana, la idea del tiempo deja de ser cronológica y pasan a ser tiempos lógicos. Es decir, que la idea de lo inconsciente ya no tendría mucho que ver con el pasado del sujeto, o aquello que le pasó, o el hecho, o lo fáctico, o el fenómeno en un determinado tiempo del sujeto. Definiciones que da Lacan del concepto de inconsciente son muchas y las pueden encontrar a lo largo de sus escritos y de sus seminarios. Por ejemplo, pueden encontrar que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque de alguna manera también pensamos con la introducción que lo habíamos dicho en el video anterior, pero con la introducción del concepto de significante podríamos anudar algo de esto. También podemos encontrar que lo inconsciente es el discurso del otro, del gran otro,
Pero, sin embargo, hay una definición que a mí me gusta mucho, y es que, en relación a lo que yo venía diciendo recién, y es que lo inconsciente viene del futuro. No es una definición muy técnica, pero juega un poco con la idea de que en psicoanálisis no se trata mucho de hablar del pasado de un sujeto, porque mucho sentido no tendría. Esto no quiere decir que no se haga, justamente porque lo fenoménico en el análisis está siempre presente y uno va haciendo de alguna manera preguntas en función de eso. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los síntomas, lo que a veces se suele hacer es historizar un poco el síntoma, en el sentido de que se hacen algunas preguntas en relación al tiempo cronológico. Pero esto no quiere decir que el analista no vaya de alguna manera realizando diferentes apuestas por un significante o no. Esto cobra relevancia si ya empezamos a pensar que lo inconsciente deja de ser el inconsciente, porque ya no es un lugar en un sentido tópico, físico, sino que pasa a ser de alguna manera la idea de un discurso, es el discurso del otro. Que lo inconsciente venga del futuro y que sea un discurso hace que el concepto de analista ya comience de a poco a formar parte del concepto de inconsciente. Por ende, en el análisis lo que genera es crear una nueva realidad. Hay una de las clases del seminario, creo que es del seminario 1 o 2, ahora no recuerdo bien, lo pueden encontrar en la edición de Paredos. Lacan habla de alguna manera como que se crea una nueva realidad, que la palabra, habrá que hacer de todas maneras una diferenciación entre significante y palabra, porque no es lo mismo, pero lo podemos tomar en este sentido, que la palabra tiene función creadora, se crea en el análisis una nueva realidad. En relación a esto de que venga del futuro, quiero hacer un comentario. Por ejemplo, una de las escenas más típicas en el análisis es un fallido. Si el paciente realiza un fallido, ¿cómo determino que es un fallido? Eso va a depender de la lectura que yo haga, o que el analista haga de eso que el paciente está diciendo. Vamos a realizar una apuesta por un significante y no por otro. Otro analista hará otra apuesta. Si el paciente dijo Pedro cuando quiso decir Juan, yo como analista podría preguntarle qué quiere decir este significante para él. En función de esto es como de alguna manera se va, vamos a decirlo así, sencillamente construyendo un sentido. Por último, me gustaría hacer una breve mención a lo que entiende la psicología por esto. Hay como una analogía entre el inconsciente freudiano y lo que la psicología entiende por el subconsciente. Yo creo que de todas maneras Freud tampoco quiso decir eso, y que de alguna manera el concepto se va como transversando o va sufriendo cambios a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el subconsciente, para la psicología, supone la idea de que existe algo por debajo de la conciencia. Esto no tiene nada que ver con el psicoanálisis. El analista no es, primero que no es una persona, porque la cuestión imaginaria tanto no nos interesa, sino que es una función, es un discurso, ya lo habíamos dicho varias veces, pero el analista no va a las profundidades del sujeto a buscar nada, ni está a la espera que haga nada. Justamente de lo que se trata es de ir haciendo una apuesta por un significante o por otro para poder crear una nueva realidad y formar parte de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay analista, no tenemos inconsciente. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chao.